conocido. ¿Y este método a dónde nos lleva? Arriba, ¿verdad? Este método nos lleva a una expansión de conciencia. ¿Se ha producido esa expansión de conciencia en la humanidad en estos últimos milenios, utilizando por el zodíaco mayor, la gran rueda de 250.000 años que está Piscis, además? ¿Se ha producido acaso esa revelación? Totalmente no. Se ha producido en algunos, pero la gran reclosión de conciencia no se ha dado. ¿Por qué? Porque se ha preferido vivir el qué. La ideología de una fe determinada, seguirla, de una religión organizada, un rebaño específico, en lugar de manifestarte el arquetipo del sexto rayo, que es ver la meta y yo sigo la meta, no vivenciar el espíritu del rebaño. Porque ¿qué hemos hecho a nivel de rebaños? Vivenciar la prueba de Cáncer. Cuando dice que el buscador y lo buscado es lo mismo, te está diciendo que el mito de Cáncer, la búsqueda de la intuición, ya la tienes manifestada. Cáncer manifiesta un tercer rayo. Si manifiesta tercer rayo Cáncer, quiere decir que la actividad inteligente, al final, siguiendo la línea del sexto rayo, te revela la luz. Pero siempre tengamos en cuenta, para entender cada uno de los 7 rayos, que los 3 primeros son fundamentales. Si no hay cumplimiento del propósito, si no hay voluntad, no hay nada. Si no hay capacidad de cohesionar, no hay absolutamente nada. Y si no hay capacidad de trabajar, que es el tercero, con la materia que tengamos, no vamos a sacar ninguna conclusión. ¿Sabéis de dónde viene la sabiduría? ¿Sabéis de dónde viene el amor? Del cumplimiento del propósito en la materia. La energía, que hablábamos la semana pasada con respecto al tema del alma, la pérdida de la vida. Cuando hablábamos del anima mundi, y el tibetano decía que era la cualidad que estaba en el interior de la materia. Como la materia es divina, ¿qué hace cuando qué pasa cuando nos acercamos a la materia? Pues que esta nos da el tesoro que esconde. Pero resulta que ese tesoro está escondido por todas partes. Solamente los que se dedican a la enseñanza esotérica, la línea del segundo rayo, lo pueden percibir, pero los científicos nos pueden dar 1001 lecciones de cómo hacerlo. Los filósofos igual, los economistas igual, los grandes empresarios pertenecen al tercer rayo, nos han dado lecciones magistrales, porque resulta que a la larga, quien nos ha cambiado la vida física no ha sido este que nos vendió una quimera que no podíamos entenderla, sino aquel que mejoró nuestras condiciones de vida, dándonos un trabajo, de acuerdo, nos esclavizó. Pero pensad una cosa, ¿sabéis cómo adquirimos autoconciencia los humanos? Trabajando en grupo. Gracias a las grandes fábricas del siglo XIX y del XX, aquellos grandes centros fabriles, los seres humanos adquirimos autoconciencia. Me diréis, no puede ser. Pues resulta que sí que es. Si no es interactuando con los demás, los humanos no crecemos. Porque no olvidemos que interactuar significa traspasar energía a nivel etérico. ¿Qué quiere decir yo descanso? ¿A qué punto quiere decir yo descanso? Porque he cumplido con el propósito. Ya está, entonces descanso, permanezco donde estoy. En cierta manera, ¿no? Claro, ¿qué le pasa a un místico? ¿Qué le pasa a un místico? A un místico no le razones nada porque no hay forma de razonar, porque mente muchas veces no tienen. Ojo, que el sexto rayo ha dado seres con unas mentes increíbles. Pero la mayoría de místicos que conocemos, o devocionales, son personas que no han construido el vehículo mental y que prefieren creer 1000 veces antes que investigar nada, porque tú, por mucho que le digas, investiga sobre esto, dirá que no. No, porque no lo necesita. Ella sabe que Dios existe, o la Virgen, o la figura que sea, la religión que sea, y con eso tiene absolutamente ya por suficiente. Lo mismo se puede decir a aquellos que ya creen en una cosa, porque la siguen, porque la han trabajado durante mucho tiempo, y realmente pues no necesitan más. ¿Pero por qué? Porque no pueden esforzarse, porque esta energía les ha atrapado, y esta es posiblemente de las que más atrapan. Pero atrapa a niveles de aspirante, se sube para arriba, no sé si ni mucho menos. Ahí hay diferencias, y sutiles, y muchas más. El trabajo creador ha finalizado. Yo soy el creador, nada queda sino yo. Entonces esto y lo de arriba... Significa que el trabajo está hecho mismo.
la cabeza y la cola del dragón, el Ouroboros. Pero ¿nos damos cuenta de lo que hay por dentro? ¿De cómo se tienen que cumplir esas etapas? ¿O no? Capicúa. Sí, pero a ver, Pensad una cosa, el apego a uno mismo. pero como uno puede quedarse atrapado en algún rayo de estos. Espérate. El apego a uno mismo y a la forma de percibir la enseñanza y a la forma de pensar, con el tema de los rayos lo tendríamos que cribar mucho. Porque si no hacemos ese trabajo previo, esto es nuevo para mucha gente, a pesar de que es una información que no es nueva, pero no se trabaja. ¿Por qué? Porque es preferible repetir que el primer rayo es voluntad y el séptimo es orden ceremonial, y así nos quedamos muy contentos, y el segundo es amor. ¿En qué consiste el amor? Bueno, es amor, ya está. Pero cuando uno desmenuza, se quita la aureola, se pone el mono a trabajar, la granota, y empieza a trabajar, a picar piedra, es cuando descubre la relación entre unos y otros. Y probablemente nos vamos a asombrar de cómo algunas actividades de algunos rayos resulta que son más esotéricas que la línea del segundo o la línea del sexto, incluso que a lo mejor la línea del séptimo. ¿Veis la grandeza del quinto rayo? A través de la investigación de la ciencia, que es meditación, es profunda y serena expectación del científico. ¿No habéis visto algunas caras de los científicos? Pero si tienen una paz increíble. ¿Qué indica eso? ¿Se conecta con el alma? Claro. Pensamiento. No, todo no, que conectan con su propia alma, que son almas generalmente de quinto rayo, tienen una mente de quinto rayo. ¿Continúo? Sí, porque veo que no se acaba de entrar hoy, ¿eh? Esto ya lo pusimos el otro día, los colores los dejamos de lado, pero sí que es conveniente saber de dónde viene cada energía, qué planeta la canaliza y el rayo que trae. ¿El Sol qué rayo era? El segundo. ¿Marte? Sexto. ¿Neptuno? El sexto. ¿Júpiter? Segundo. ¿Mercurio? Cuarto. ¿La Luna? Cuarto. ¿La Tierra? El cuarto. El cuarto. Tercero, con Tercero, Saturno. la Tierra. ¿Neptuno? Sexto. ¿Saturno? Tercero. ¿Plutón? Primero. ¿Vulcano? Primero. Bueno. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿Podemos percibir que detrás de Saturno hay un ser que está evolucionando? Que aparte de la esfera esta de gas y que está ahí tan grande de Júpiter, que dicen los astrónomos que algún día será un sol, eclosionará y será un sol, ¿podemos entender que es el vehículo de expresión de un ser que está evolucionando? ¿Sí? ¿Lo percibimos así? ¿De verdad? ¿Reflexionamos sobre ello? Hay que reflexionar sobre los planetas, porque son seres vivos. Son seres vivos. Son los cuerpos de manifestación de logos, como la nuestra, la Tierra, nuestro querido planeta Tierra. En la medida en que reflexionemos, entenderemos las energías, porque no hay otro método de aprendizaje, la reflexión. Eso de Júpiter será un sol. No, eso se sabe, la ciencia lo sabe. No tardará el tiempo que sea. Eso saldrá. Una pregunta, ¿los satélites qué planeta tienen? ¿Eh? Los satélites, por ejemplo, Júpiter tiene muchos. Sí, pues mira, son seres que están acompañando la evolución. Y hay uno de ellos, no sé cuál es exactamente, que gira, en lugar de hacerlo por el eje, lo hace por el ecuador. Y luego uno de los cinturones, de uno de los anillos de Saturno, es una trenza. Una trenza tal cual. Una cosa que desde la Tierra es algo bastante complicado de entender. Pero sí, está así montado. No, son seres que por alguna razón, pues bueno, están haciendo un trabajo increíble con él. Y además son lunas muy, muy desarrolladas, son seres muy desarrollados, están con él. Si están con él, quiere decir que va a ser un pequeño sistema solar alrededor suyo. El día que él se manifieste como un logo solar, tendrá un pequeño sistema solar a su alrededor. Yo creo que en nuestro sistema solar tendremos 3 soles, a la larga. A la larga. ¿Cuándo será? No lo veremos, evidentemente, con este cuerpo no. ¿Por qué lo digo? Pues porque llegará un momento que nuestro logo solar tendrá un equipo trino,
como lo tienen Logos de Sirio. Y de esa manera pues se podrá dar luz a otros sistemas solares. Creo firmemente en ello. Y me apuesto de que será Saturno y será Júpiter. De todas formas, nuestro sistema solar es un poco atípico, porque normalmente los sistemas solares tienen 2 soles. Claro. El nuestro es un poco atípico. Por eso, yo todavía no estoy solamente el garbanzo negro, somos la Tierra, pero es que esto hay que matizarlo mucho, ¿eh? No se puede decir así como así, porque la gente se queda con esa palabra y no. Es garbanzo, es decir, no es sagrado, porque hay una parte del trabajo que no se ha realizado, pero es que lo que está sucediendo en la Tierra es un experimento en relación al resto del sistema solar. Aquí hay reino vegetal, en el resto del sistema no lo hay. Como no lo hay en el resto del sistema, el Logos de la Tierra tiene un trabajo diferente que realizar. Ahora, hablar de un ser de una 10ª iniciación, como es el Logos planetario, nuestro querido Brahma, y decir que es un ser imperfecto, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? También es un ser imperfecto el Logos solar, ¿eh? Y eso lo dice Tibetano. Dice que es un ser imperfecto. Pero bueno, el maestro tibetano es el único de la logia que tiene contactos directos con la logia de Mercurio. Se ve que es el que más información tiene de la logia. Incluso se dice, se dijo Vicente, que el propio Sanat Kumara le consultaba. No quiere decir que el tibetano sea más que nadie, sino que tiene más información, porque tiene una capacidad interesante para trabajar en información. ¿Y no será que estos seres son imperfectos porque están en el plano físico del plano? Claro, por ahí viene el truco. Claro, porque ellos tienen focalizada su conciencia en un globo D, y el globo D siempre indica que tienes una cuenta pendiente. Si solamente estuvieran en el aspecto, bueno, vale, de acuerdo. ¿Cómo serán perfectos? Pues teniendo los globos en el plano mental superior, mental concreto alguno, mental superior y en el plano búdico. Hombre, manifestándose logos ahí, imagínate qué nivel tienen. Pero cuidado, porque se están manifestando, ¿eh? Sí. Pero a partir de ese punto que ya no es concreto, que ya no es kármico, evidentemente el nivel evolutivo que tienen es infinitamente más elevado. Al primer rayo corresponden los políticos, los jefes de gobierno, los dirigentes y todo lo que esté relacionado con el poder. Me imagino que el primer rayo conocéis gente, ¿no? ¿No habéis tenido un jefe? Sagitarios. ¿No habéis tenido un jefe en vuestras vidas? Alguien que, una empresa, esto es así, 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 así. Malos jefes. Bueno, eso es otro tema. Esa es la percepción que todos tenemos del primer rayo. Pero el primer rayo es la energía que más puede hacer por despertar al ser humano. Lástima que asociemos el primer rayo con el 6º rayo de la transmisión que determinada organización nos ha transmitido en Europa. Lástima que sea así. Pero el primer rayo es cumplimiento del deber, sentido de responsabilidad. Si no existe eso, no hay absolutamente nada. Segundo rayo, constructores de puentes, no ingenieros de caminos, ¿eh? ¿Qué es un constructor de puentes? Llameador. Es un ser que acorta distancias a través de una actitud básicamente de amor, pero actitud eminentemente práctica. Porque es más práctico y más interesante para todos que nos llevemos bien, que no estemos a la greña continuamente. Pero para ello, las personas que tienen que ser intervenidas en el sentido, tienen que ser ayudadas, se han de dejar la mochila fuera de casa. Porque lo peor que puede tener una persona que quiere trabajar y construir puentes entre los seres humanos y hablar de la conciencia o de las oportunidades que da la buena voluntad es encontrarse con seres humanos que no quieren cambiar, que tienen un apego tan grande a lo que tienen, que a lo mejor lo que tienen tiene el valor que tiene para ellos, pero ninguno más. Y sin embargo, eso que tienen es una rémora, un impedimento para llegar a un acuerdo. No os digo más, si miráis lo de la televisión, los acuerdos para formar un nuevo gobierno, francamente dan pena. Dan pena. ¿Pero por qué dan pena? Porque la energía del 6º rayo nos domina en España. La energía del 6º rayo es la creencia y básicamente el idealismo. Y el idealismo resulta que no es nada práctico. Porque para encontrar un punto de encuentro hemos de descender a la tierra y en lugar de los grandes ideales de la supuesta izquierda o de la supuesta derecha, hemos de ponernos de acuerdo en un punto en común. Pero para que nos pongamos de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer cada uno? Quitarnos piedras de nuestra mochila, ¿verdad? Pero como estamos cristalizados unos y otros por las ideologías, sobre todo por los idealismos, resulta que esa mi alma no nos permite respirar. Y así nunca se llega a nada. ¿Qué tenemos entonces? Conflictos.
Y aquí hemos dado, pero vamos, motivos de sobra para llegar a situaciones dificilísimas por falta precisamente de tener ganas de encontrar un Yo acuerdo. tenía una pregunta con Dime. respecto a la otra diapositiva. Mira, ahí en el segundo pones la religión o el camino de acercamiento al Padre, y en el sexto pones religiones organizadas. Hay una diferencia total. La religión es la puerta mayor, lo que hablaba José, el religare, el camino, el aspecto Vishnu. Segundo rayo, no hay distinción. Es el anhelo que todo ser humano tiene de llegar a la parte más elevada. Para uno será el alma, para otro será la tierra, para otro será la mónada, y para el pueblo llano será la religión. Será la divinidad con el nombre que cada uno la entienda. Según la parte del planeta donde has encarnado, tendrás una cosa o tendrás otra. Pero lo importante es que entendamos que el segundo rayo es el camino del corazón, pero no el corazón garmoño y emocional. Es el corazón de la intuición. No es lo mismo la intuición que la emocionalidad. Y además están reñidas. Porque si la emoción acompaña la supuesta intuición, de intuición no tiene nada. Es otro espejismo más, otra falsa percepción de la realidad. Por lo tanto, para trabajar el segundo rayo, el problema que tiene es que todavía somos demasiado emocionales. Hasta que no seamos más impersonales, no percibiremos el bien que hay alrededor nuestro. A ver, un ejemplo muy claro. ¿Por qué los seguidores de una determinada religión consideran que los de la otra están completamente equivocados, incluso que hay que exterminarlos? Porque no me diréis ahora que eso es nuevo. A lo largo de la historia, la solución que ha habido de un feligrés a otro ha sido el aniquilamiento. Han sido muy pocos los que se han esforzado por encontrar un punto de acuerdo y por comprender abiertamente que tanto da que se llame de una manera el Dios tuyo como el mío, porque en el fondo son la misma inteligencia, la misma conciencia de la evolución. Claro, para llegar a esa percepción hay que trabajar el aspecto amor. ¿Os acordáis de aquella parábola de las dos madres atribuida a Salomón? Sí. ¿Cómo acabó la historia? La verdadera madre cede. Se queda con el niño. La verdadera madre cede y se lo da a la otra. Sí. ¿De acuerdo? Para salvarlo. ¿Pero qué decía la inteligencia? No, partimos al niño. Claro, señor mío, ¿cómo vamos a partir del niño? ¿Lo matamos? ¿O te lo quedas tú o me lo quedo yo? No. Pero cuando prevalece el amor, uno cede. Por lo tanto, si nos ponemos a negociar y no hay amor, ¿qué sucede? Pues que nadie quiere ceder. Cristalización pura y dura. Pero notamos en la Unión Europea igualmente. El papel que ha jugado la Unión Europea con Grecia es vergonzoso. Dentro de 20, 30 o 50 años se dirá en los libros de historia. Señores, ¿qué habéis hecho? Y veremos a ver si esta situación no nos acaba a todos embargando. Nos mete a todos en un remolino de nuevo. Porque no hay ganas de corregir. Sabemos por la historia que el Tratado de Versalles, que fue la finalización de la Primera Guerra Mundial, generó la Segunda. Y la Segunda generó la situación actual, muchos años después. Pero es que no aprendemos, porque como no queremos ceder, nos basamos en postulados antiguos y petrificados. Evidentemente, ¿cómo vamos a cohesionar nada? Es imposible. Si se hace y dura 2 días, es un simple maquillaje, lo que circula por las redes sociales. He cambiado mi Facebook, he cambiado esto, he cambiado lo otro, no he cambiado nada. Seguimos siendo lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay resultados prácticos. Y si no los hay, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo está todavía por hacer. ¿Y qué seguimos haciendo? Creyendo, pero no trabajando, trabajando y trabajando, que es lo que debemos hacer para cambiar. El trabajo siempre es cambiar. La mente abstracta, matemáticos, filósofos, pensadores, economistas, periodistas, Dios en la máquina. Lo que os comentaba antes del tercer aspecto, de su y la materia y el trabajador y el trabajo. ¿Quién tiene conciencia de la materia? ¿El que trabaja con ella? ¿El que la observa? ¿El que reflexiona sobre la misma? ¿O el que la mira como algo no espiritual? El que trabaja con ella. ¿No os habéis parado a pensar la grandeza para un ingeniero, por ejemplo, un grupo que está dirigiendo unos obreros y construyen un barco con materiales, o una nave espacial, o un teleordenador? Cocos. No son cocos, son almas en evolución, que conocen precisamente la capacidad de adaptación y las cualidades de la materia.
pero es un alma detrás. Y fijaos lo que ha hecho. Un tributo ¿a quién? Adiós. A Dios. Muy bien dicho. ¿Somos capaces de reconocer que lo que el ser humano hace como maquinaria es un tributo a Dios? No. Pues deberíamos hacerlo. Incluso cuando hacemos un misil que es capaz de recorrer 20.000 kilómetros y errar en 5 metros o 30 centímetros. A pesar de esa perversión de la inteligencia, en el fondo es un tributo a la divinidad. Todo lo que los seres humanos pensamos y generamos y creamos es un tributo a Dios. ¿Cómo vamos a ser un planeta sagrado, caramba? Si media humanidad piensa matar a la otra. Y vale 1 millón de pelas cada tomahawk. Cuarto rayo. Artistas, pintores, compositores, artes escénicas. Sí por un lado y no por el otro. Porque la capacidad de la búsqueda de la belleza es común a todos los rayos. Lo que pasa es que este rayo está en el puente, está en el medio. Está entre los 3 de aspecto, que lo veremos después en las siguientes diapositivas, y los 4 de atributo. Y por lo tanto reconoce que o se vivencia el conflicto de las energías superiores con las más materiales, se vivencia este conflicto en equilibrio, o la armonía universal, la percepción de la belleza desaparece. Muchos decimos, qué maravillosa es la Tierra, qué bonita, ¿no? Todos decimos eso, sin embargo la Tierra es imperfecta. ¿Sí o no? Este es el mejor rayo de todos. El tercero. El cuarto. El cuarto. Sí, pero ¿por qué? Porque cuando hay un conflicto me voy a mi casa porque soy muy espiritual, o yo no me meto cuando le están pegando a una mujer, porque claro, será peor y yo no quiero meterme en el karma de los demás. O te ha entrado una enfermedad rara, es tu karma. Tienes hambre, es tu karma. Yo esto lo he escuchado de gente, pero no una vez, muchísimas veces. Gente que no se moja, eso no es el cuarto rayo, eso es otra cosa. Artista. Eso es un egoísmo con un principio, vamos. El artista pertenece a todos los rayos, Santi, a todos, a todos, a todos. Lo que pasa que cuando es una alma evolucionada y esta energía está patente, se manifiesta. Ahora no hay almas de cuarto rayo. Empezarán a partir del 2025. Hombre, la prueba está las esculturas que se ven por las calles ahora, algunas de acero cortés que francamente, bueno, están ahí, ¿no? Había leído que es el revelador de la verdad. Claro, claro. Claro, y por eso tiene que ver con los pintores, los compositores. Claro. Si miráis en Oriente las creaciones de las pagodas, las pirámides de Egipto, de América, todo lo que hay de arte del mundo, incluso empezando por lo más primitivo, en Oriente hay unas percepciones, unos equilibrios de colores en China, que te quedas en aquellas cerámicas que prácticamente eran etéreas, eran transparentes. Fijaos qué percibimiento de la esencia, de la síntesis, a través de la materia, tenían esos artistas. ¿Qué fórmulas desarrollaron para crear el pan de oro que cubre las cúpulas de las catedrales del Kremlin? Que resulta que no se encuentra la fórmula. Y todavía se mantiene, no se encuentra la fórmula de las pinturas que hay en el templo de Hatshepsut hace 4.000 años, en Egipto. Ahí están. Unos rojos que no sabe dónde los sacaron. Y quien dice eso todavía no sabemos cómo movilizaron en ciertas cuevas de aquí de España bloques de piedra de 15 o 20 toneladas, porque se suponía que eran primitivos, que no tenían tecnología alguna. Bueno, ¿cómo hicieron la pirámide? Cuando por aquellas fechas estaban por aquí Y cazando 20 bisontes. años. Y en 20 años lo hicieron. Sí, pues imaginaos, cuando uno alcanza ese estado de conciencia, la armonía te lo provee todo. Él insistió en el cuarto rayo, la búsqueda del equilibrio, pero en el conflicto entre espíritu y materia, porque es la puerta precisamente del mundo superior. ¿Qué rayo tiene la humanidad? Cuarto. La Tierra es el tercero, la humanidad es el cuarto. ¿Qué reino somos los humanos? El cuarto. ¿Qué rayo, qué chakra es el corazón? El cardíaco. Quiere decir que está entre la mónada y la personalidad, los chakras inferiores. ¿Somos capaces de ese trabajo? De entender el alineamiento entre el plexo, el corazón y la cabeza. Porque ahí radica el secreto. Cuando dejemos de trabajar en el plexo solar y subamos la conciencia hacia arriba, crucemos la muralla, la gran muralla, en ese momento vamos a percibir más cosas. Dejemos el pasado. Religiones organizadas, los idealismos, los fanatismos. De todas maneras, las religiones organizadas han cumplido un trabajo muy importante.
Lo que sucede es que, como todas las religiones organizadas, tienen una parte que está cristalizada, pero en todas hay una parte que se mantiene pura. Generalmente no es conocida. Porque la mayoría de dirigentes de estas grandes religiones organizadas son discípulos directos del Maestro Jesús, que es el Choán del sexto rayo. Y tiene en su rango desde cardenales a rabinos, a sacerdotes de un sitio, a pensadores del otro, etcétera, etcétera. Pero todos ven a Dios en todas las cosas, ¿eh? Cuidado. Por lo tanto, si ven a Dios en todas las cosas, ¿qué implica? Pues que también lo ven en la máquina y en las construcciones humanas, incluso en los desastres, los desaguisados que los seres humanos cometemos. Fijaos qué percepción y qué cambio de mentalidad con lo que tenemos a nuestro alrededor, que todavía dicen, no, el Dios verdadero es el mío y el tuyo, bueno, el tuyo está equivocado. ¿Sí o no? Aplicable a unos u a otros. Los de las religiones del libro, todos cometen el mismo error, todos. Y los que dicen que no siguen a nadie y siguen la esencia, en el fondo muchas veces se acaban convirtiendo, no siempre, por supuesto, en grupos sectarios. Dogmáticos. ¿Por qué? Porque la energía del sexto rayo tiene esa particularidad, que te nubla el entendimiento. Nuevo orden mundial, ritualismos No mágicos... tiene nada bueno el sexto rayo. Todo lo tiene bueno. Porque, claro, Somos sí, nosotros claro, cuando hablan del sexto rayo, hablan de mañana. No, es mental puro, porque fíjate, el arquetipo Sagitario, cuando tengamos una duda con el sexto rayo, acordémonos del Sagitario. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Al principio que era un centauro, después fue un arquero, después la flecha y el arco, y ahora es una flecha y al final será un punto. Sagitario al final será un punto y señala al centro de la galaxia, al centro de Orión, del brazo de Orión. Señala ahí, que de ahí se dice que nos vendrá lo que ya nos hablaba, la revelación final o lo que tenga que ser en aquel momento. ¿El nuevo orden mundial en qué consiste? Pues bueno, es tan nuevo que no lo conocemos. Esto es el concepto de nueva era que la señora Daly fue la primera que habló de la New Age. Lo que pasa es que la idea de ella, de la nueva era, no tiene nada que ver con lo que en los años 60 se vivenció en el mundo. No tiene nada que ver. Sí que es una vuelta a lo tradicional, a toda aquella sabiduría que ha sido proscrita, ha sido prohibida, ha sido marginada. Y entre ellas está, para una parte de la humanidad, la utilización de ciertas hierbas que provocan estados alterados de conciencia que para algunas personas les sirve de revelación. Para nosotros entendemos que no, que el único camino es la meditación, ya sea la meditación con pensamiento siguiente o a través de la serena expectación para aquellos que la puedan alcanzar. Sin cuelgues. Cuelgues personales, porque cuando uno recurre a estos artificios, generalmente deja de ser uno. Y si uno pierde la conciencia, poca conciencia, valga la redundancia, para encontrar. ¿Continúo? De ahí que ahora está muy de moda hacer rituales y la gente no sabe lo que es. Hacer un minuto de silencio es un ritual mágico. ¿Y sabéis quién empezó a hacer esto de forma pública y poca gente se enteró? Venga, refresca la memoria. Bendy. Lo habéis visto montones de veces en documentales y la historia os lo presenta como, bueno, pues un ser con un alma un poco difícil de entender. ¿Quién creéis que hacía unos silencios maravillosamente y se ponía a hablar delante de 1 millón de personas? Rodríguez de la Fuente. ¿Quién creéis que lo hacía? ¿No? Lo dejamos. Claro, claro. Que no habéis visto, no conocéis nada de él. Era un mago. ¿Era un mago? ¿Quién? Hitler. ¿Sabéis por qué no pensáis bien? Porque hay demasiada ideología todavía, demasiado sexto rayo. Claro, ahí está la trampa de esta energía. Fue de los primeros en manifestar antes de un meeting que hacía. Subía al escenario, se los quedaba mirando a todos y empezaba a hablar. Se provocaba una metamorfosis increíble. Cambiaba. Hay quien dice que entraba otro, etc. No importa, eso no importa. Pero lo que sí que importa es que ese ritual ellos lo tenían. ¿Por qué? Porque cuando hay un ritual, la energía fluye en la dirección que el grupo quiere o que la persona que lleva la acción quiere. Si no hay ritual, no se llega a esa conclusión.
¿Por qué la misa es de una manera y no es de otra? ¿Por qué el sacerdote va vestido de una manera y no de otra en todos los templos del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué?